Ve- Ya estamos Ya listos. comienza a grabar. Puedes comenzar con tu oración, Roberto. Muy bien. En el nombre del Padre, del En Hijo, el del Padre, Espíritu y del Hijo, y Santo. del Espíritu Amén. Santo. Amén. Invocamos al Espíritu Santo para que esta nueva forma de la enseñanza salga bien, como lo han planificado, como se ha planificado, y que la participación de mis hermanos sea de acuerdo a lo que dicte el Espíritu Santo. Por eso lo invocamos y le decimos: ven, Espíritu Santo, mueve los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Te pedimos, Señor, ilumines a mis hermanos y que todo sea como tú quieres, y que la participación de los demás también sea de acuerdo a lo que tú quieres, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, Roberto. Gracias a Bueno, ustedes. vamos a procurar cerrar nuestros micrófonos mientras hago la introducción, y cuando cada uno desee participar, entonces abre su micrófono y pide hablar. Esa va a ser la metodología de esta noche. Bueno, amados hermanos y hermanas en Cristo, que estamos hoy reunidos a través de Zoom, de Facebook Live, o que van a ver la enseñanza en el video, bienvenidos todos y todas, porque las enseñanzas cada vez se ponen más interesantes. Hoy vamos a introducirnos en el tema número 3, en los objetivos del predicador, pero ya en el segundo subtema. Este segundo subtema tiene como nombre los elementos teológicos de la espiritualidad del comunicador católico testigo de su misericordia. Quiere decir que nosotros vamos a descubrir hoy algunos elementos de la teología, del estudio de Dios, ¿verdad? Que forman parte de nuestra espiritualidad como comunicadores católicos, ¿verdad? Porque nuestra espiritualidad, que ya hemos determinado que está fijada y cimentada en la misericordia de Dios, pues también va acompañada de estos elementos de estudio de Dios, que se llaman teológicos, ¿verdad? Que son los que le dan sustento a esa espiritualidad. Y eso es lo que vamos hoy a compartir. Y lo vamos a compartir de manera dialogal. Así que por eso es que entre Freddy y yo vamos a estar expresando algunos párrafos y vamos a dar nuestro comentario. Y si alguno de ustedes desea participar, entonces solo nos avisa para que podamos ingresarlo al tema que estamos tratando. Bueno, hoy hay libertad para poder participar. Esperamos que todos ustedes participen. El padre José Martínez, que es el padre que nos está conduciendo en esta enseñanza, nos indica que el espíritu es ante todo viento, es fuerza, la fuerza de Dios, el viento de Dios. Y nos menciona entonces que la espiritualidad cristiana es como una cascada de agua con su fuente principal y sus derivaciones, o también como un árbol con raíces, troncos, ramas, flores y frutos. Bueno, pues vamos a apropiarnos de esta figura del árbol con raíces, troncos, ramas, flores y frutos para poder comprender un poquito más el tema que vamos a desarrollar. El padre nos continúa enseñando que inicialmente en esa espiritualidad que nosotros estamos asumiendo, hay una gracia, dice, que es la raíz de donde proviene todo. Esta gracia o carisma, que es la raíz, es recibida, dice, puede ser recibida por una persona o puede ser recibida también por una institución. Entonces vemos ahí que hay un carisma personal, que es una gracia de Dios,
Y también hay un carisma institucional que también es una gracia de Dios. Y esto provoca, dice, que existan diferentes y diversas espiritualidades. Una manera diferente de manifestar la vida del Espíritu Santo. Siempre la vida del Espíritu Santo, pero ya cuando se define un carisma, ese carisma es el que va a guiar, ese don especial dado por Dios, va a guiar hacia dónde se dirige esa espiritualidad que estamos viviendo. Vimos en los anteriores temas cómo existe la espiritualidad franciscana, por ejemplo, que su fundador San Francisco de Asís. Ellos viven una espiritualidad de pobreza, una de obediencia y de castidad. Ellos asumen esos valores cristianos y entonces a través de esos tres valores manifiestan ellos la manera de vivir el Espíritu Santo. Está la ignaciana, ¿verdad? De San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Que ellos también tienen su propia espiritualidad, más basada en el descubrimiento que se da en esos ejercicios espirituales que ha dejado San Ignacio de Loyola para poder asumir la espiritualidad ignaciana. Y así, también, no solamente las comunidades religiosas, sino que los diferentes movimientos eclesiales que se suscitan dentro de la iglesia, también son guiados por esos carismas. Esa es la riqueza y diversidad de nuestra iglesia. Hoy vamos a distinguir, dice el padre José, que se distinguen dos tipos de carismas, tanto en las personas como en las instituciones. Entonces veamos estos dos tipos de carismas para poder comprender cuál es el carisma que nosotros, como testigos de su misericordia, tenemos que apropiarnos de él. Dice que los dos tipos de carisma es uno es el funcional y el otro es el troncal, o sea, el que está enraizado, en la mera raíz. El funcional va orientado, dice, a un servicio concreto. Por ejemplo, nosotros conocemos que hay congregaciones religiosas que se fundan para cuidar enfermos. Bueno, ahí tenemos nosotros, ahí en el Hogar San José, una comunidad religiosa que se funda para cuidar a los ancianos desamparados. ¿Ven ustedes eso? Otras a los enfermos, otras a la educación, otras a las personas de edad que están moribundas, como Santa Teresa de Calcuta. ¿Ven? Entonces, ese carisma que va orientado a la función, ¿verdad? Si va a ser enfermos, pues va a tratar a los enfermos, si no, va a tratar la educación, si no, va a tratar a los enfermos terminales, si no, va a tratar también a los abuelitos o a los ancianos desamparados. Cada una de estas congregaciones tienen un carisma diferente. Y entonces su orientación, su función va a estar orientada a ese carisma que ellas se han apropiado. Por ejemplo, nosotros nos acompañan y nos acompaña el padre Damián como un asesor espiritual y él es un misionero comuniano. Entonces ellos, esta congregación religiosa, el carisma funcional es la misión, era ir a misionar, a donde los envíen. Y entonces ese es el carisma funcional, el ejecutar esa misión. Ahora vamos a ver el otro carisma, que es el carisma troncal o el de la raíz, que ese carisma es algo central, tanto en la persona como en la institución, y es un carisma del cual no se puede prescindir de ninguna manera. Por ejemplo, dice la Compañía de Jesús, que son los jesuitas, se funda orientada hacia afuera de la congregación para evangelizar el mundo. Entonces ahí tenemos un carisma troncal. Los jesuitas están orientados hacia afuera de la congregación para evangelizar el mundo, como los dominicos. Los dominicos están orientados hacia afuera para predicar el evangelio. Entonces, ahí vamos viendo cómo las diferentes congregaciones religiosas tienen un carisma que es el troncal, ¿verdad? Que es la base, el fundamento de su misión y de su carisma especial. Hay otras órdenes monacales, por ejemplo, las clarisas, por ejemplo, que son de encierro
que viven en un monasterio. ¿Ya? Entonces, ellas su actividad no las envía afuera del monasterio, sino que se queda adentro del monasterio y ahí realizan su actividad, ante todo de oración e intercesión por las almas. Entonces ahí vemos otro tipo de congregación cuyo carisma troncal, su base, es vivir en el monasterio, ¿verdad? Con el carisma funcional que han adoptado. Si son, digamos, las clarisas es oración, la oración. Para vivir con el esposo, esa experiencia con Jesús y vivir con él y entonces interceder por toda la iglesia. Bueno, es importante descubrir esto, hermanos, porque así como las instituciones, también nosotros las personas, pues tenemos un carisma troncal, que es el que el Señor va a ir ayudándonos a discernir dentro de nuestra comunidad, y un carisma funcional, que es la función que va a desempeñar la persona dentro de la comunidad. Por ejemplo, si nosotros en el carisma troncal de nuestra comunidad de hombres católicos San José, ha sido la formación. La formación. Ese es nuestro carisma troncal, es formar en la vida del Espíritu Santo a las personas. Ese es nuestro carisma troncal. Pero dentro del carisma, cada persona va a tener un carisma funcional. Por ejemplo, Alfredito es nuestro coordinador. Freddy es nuestro subcoordinador. ¿Verdad? Yo, digamos, soy el que imparte las enseñanzas inicialmente. Y así cada uno de ustedes se va a ir sumando. Habrá otro que su carisma sea la oración, la intercesión. Otro es, puede ser el apoyo dentro de la comunidad para solucionar problemas. Otro puede ser el vehículo de pastor, puede ser el que va a pastorear a los hermanos dentro de la comunidad. Entonces los carismas ya son los que son funciones. Para poderlo discernir fácilmente es que el carisma funcional son las funciones que uno va a desempeñar dentro de una comunidad. Y el carisma troncal es la base de esa comunidad. Esta comunidad se formó y nació como una comunidad para formar. Es una comunidad de formación católica. Y de ahí nació entonces el programa de Testigos de su Misericordia, que es una formación permanente para predicadores. Pero puede ser que en el futuro pueda ser que nosotros diseñemos, según el Espíritu Santo, otro programa que pueda ser orientado, supóngase, a preparar a las personas en cuanto al ministerio de oración por los enfermos. Y entonces puede ser que nosotros diseñemos un programa para eso, para preparar y formar a católicos en cuanto a ese carisma funcional de orar por los enfermos. Ahorita estamos en el programa de Testigos de su Misericordia, preparando predicadores, preparando profetas. Esa es la tarea que tenemos ahorita como misión y como carisma funcional que brota de ese carisma de nuestra raíz, que es formar católicos, formar dentro de la iglesia católica. Entonces, allá vamos descubriendo cómo funciona, ¿verdad?, nuestra comunidad, y si nosotros nos identificamos también con esta comunidad de esa manera. ¿Verdad? Puede ser de que dentro del programa de Testigos de su Misericordia, que es para que todo aquel bautizado cumpla con ese carisma de ser profeta, la persona se interese únicamente por ese conocimiento, y cuando va a continuar con nosotros mientras dure el programa y siga él recibiendo acerca de la predicación. ¿Ah? Pero puede ser de que cuando tengamos el programa de oración por intercesión, a esa persona no le interese. Y le va a interesar a otro que no le está interesando el ser profeta. Entonces así vamos a ir creciendo dentro de la comunidad en las diferentes carismas funcionales, en donde vamos a proveer nosotros formación católica para esos carismas funcionales. Entonces, que quede ya claro que nuestra comunidad, en su raíz, es la formación dentro de la iglesia en la doctrina católica. Y los tipos de carisma funcionales a los cuales vamos nosotros a formar
hemos iniciado con el de la predicación. Bueno, pero ahora, dentro de la predicación, estamos viendo que está el carisma de la comunicación. Y entonces ese carisma de la comunicación, ¿de dónde ha brotado? Y entonces nos dice el padre Martínez de que el carisma de la comunicación es una gracia que ha sido recibida a través del Concilio Vaticano II. Especialmente dice en algunos de los documentos de este concilio. Usted sabe que un concilio vaticano, pues al finalizar, después de la deliberación en el Espíritu Santo de todos los participantes, pues se emiten documentos que representan los frutos espirituales obtenidos en ese concilio. Uno de estos documentos, de los más importantes, es el Lumen Gentium, que quiere decir la luz de las gentes o a la luz de las naciones. Es un documento valiosísimo. Otro documento valioso es Gaudium et Spes, que quiere decir alegría y esperanza sobre el mundo contemporáneo. Entonces, estos documentos encierran esa sabiduría que ha brotado como fruto del discernimiento y la contemplación que han vivido los participantes a través del concilio. Ahí donde radica la riqueza enorme que tiene de enseñanza y de riqueza espiritual para cada uno. Estos dos documentos, Lumen Gentium y Gaudium et Spes, que quieren decir luz de la gente, de alegría y esperanza, son los dos documentos más importantes del Concilio Vaticano II. Bueno, el Concilio Vaticano produce muchos documentos. Uno de esos documentos es el Inter Mirifica, que quiere decir entre lo maravilloso, y trató sobre los medios de comunicación social. Es el primer documento que tenemos que se refiere a cómo administrar los medios de la comunicación social dentro de la comunicación del Evangelio. Inter Mirifica, entre lo maravilloso, que trata sobre los medios de comunicación social. Y dentro de ese documento se establece los que lo escribieron del concilio que se hiciera otro documento que se llama Comunión et Progressio. Quiere decir, la comunión y el progreso en la convivencia humana son los fines principales de la comunicación social. Entonces, como fruto del Concilio Vaticano, es diseñado este otro documento que se llama La Comunión y el Progreso. Lo vimos en la enseñanza pasada. Al finalizar vimos que la autocomunicación de Dios lo que busca, cuando nosotros la ponemos en práctica y comunicamos lo que hemos recibido, es la comunión y el progreso. Tanto así que Freddy nos ayudó a ampliarnos un poquito ese tema acerca de cómo buscar esa comunión, ese abrir comunidad. Tanto la comunidad de la cual ya pertenecemos como nuevas comunidades guiadas por el Espíritu Santo, y que toda esa convivencia y esa comunicación conduzcan al progreso del ser humano como un ser integral, así como nos vino a enseñar Jesús. Entonces el documento de la comunión y el progreso va a ser el que hoy vamos a estudiar un poquito más. La idea fundamental que no debemos olvidar de este documento es la autocomunicación de Dios que se da a sí mismo a la humanidad. Es algo central al Evangelio. Se trata, por tanto, de un carisma troncal. Es la raíz de nuestra comunicación católica a través de los medios de comunicación. La idea es la autocomunicación de Dios que se da a sí mismo a la humanidad. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, en estas palabras está expresado que lo importante de comunicar es el querigma. Esa autocomunicación de Dios que se da a sí mismo en Jesucristo para la salvación de la humanidad. Ese es el fundamento de la comunicación que nosotros tenemos que apropiarnos. Y dice que ese es el carisma troncal. O sea, la raíz de nuestra comunicación como profetas, como testigos de su misericordia, es el querigma. Es esa autocomunicación que hace Dios de sí mismo a la humanidad por amor. Es el centro del Evangelio.
Y que también dice que se puede, siendo la comunicación que busca comunión y progreso, pues también se puede considerar como un carisma funcional porque va a tratar de estimular la comunicación entre todos, porque al haber una comunión, busca uno la unión entre todos, ¿verdad? Y entonces, y al buscar el progreso no solamente de uno, sino también de los demás, ese buscar comunión y ese buscar progreso, pues también es un carisma funcional, especialmente cuando hacemos uso a través de los medios masivos de comunicación. Entonces, hermanos, para que quede ya más claro esta introducción de este fruto del Concilio Vaticano II a través de los documentos, especialmente de la Comunio et Progreso, nosotros descubrimos que el carisma de la comunicación, su idea fundamental, es la autocomunicación de Dios que se da a sí mismo a la humanidad. Es el querigma. Entonces, en ese documento, Comunión y Progreso, lo que vamos a estudiar de él va orientado a provocar como fruto esa comunión y ese progreso. Entonces, tiene un carisma de la raíz, que es ese querigma, y tiene la función también de estimular la comunicación para provocar comunión y progreso en las demás personas. Va. Esta fase no necesita una explicación mayor. Vamos a entrar a otra etapa en donde sí vamos a poder nosotros participar. Esta parte yo le voy a dar paso ahí a mi hermano Freddy para que nos exprese un poquito este punto número 1. Le voy a dar el título para introducirlo y para que aquel ya Freddy pueda continuar. El punto número 1 del cual debemos de tener especial atención es que la espiritualidad del comunicador católico testigo de su misericordia, quiere decir nuestra espiritualidad, se basa en la teología de la comunicación. Entonces, vamos a ver que Freddy nos explique en qué consiste eso de la teología de la comunicación a través de lo que nos expresa el padre Martínez. Vamos, Freddy. Buenas noches a todos y gracias, Carlos. También gracias a Dios por la oportunidad que nos da de hacer este diálogo de enseñanza-aprendizaje para que todos los hermanos que estamos conectados y los que nos van a ver en diferido, pues puedan seguir dándole seguimiento a este tema. Y la verdad que el que nos sirve de guía es el padre José Martínez, ¿verdad? Porque él nos menciona que cada idea y cada acción del cristiano tienen presupuestos teológicos. La calidad de mi trabajo como comunicador depende de los principios de la teología y la espiritualidad que proyecta mi actitud. Y los problemas que encuentre en mi camino serán solucionados según la teología que yo vaya teniendo. Porque de eso se trata. Si yo tengo una teología bien cimentada, entonces las personas que me están escuchando lo van a percibir e inclusive aquellas personas que tienen más conocimientos van a intuir si la persona está con una teología profunda o sencillamente está, como decimos, saliendo del paso. Entonces, el padre José Martínez nos enfoca y nos va dando esta parte de la teología como la calidad de mi trabajo como comunicador católico. Y estos temas que estamos ahorita desarrollando con nuestro hermano Carlos, pues son bastantes técnicos e inclusive estadísticos y hasta a veces documentales en el tiempo, son históricos. Pero todo radica en el Concilio Vaticano II, que hubo una renovación de la iglesia para podernos dar a nosotros los creyentes y que estamos en este caminar católico, pues los elementos para seguir
profundizando en estos temas. Lo que nos señala y nos da a entender el padre José Martínez es que la espiritualidad se basa en la teología. No hay otra forma más sencilla de explicarla que toda la teología que yo pueda tener se va a basar en mi espiritualidad. Cuánto yo pueda tener de esa teología es en una forma directa. Cuánto yo puedo enseñar, cuánto yo puedo comunicar y cuánto yo puedo convencer para poder cambiar la conducta de una persona. Entonces, él refiere que ahorita nos están dando 4 estilos diferentes de teología. Y en algunas vamos a centrarnos, en otras vamos a profundizar y otras van a ser como la búsqueda de la comprensión. Entonces, lo primero que él nos señala que el estilo más inmediato es la teología académica. Y eso está basado en todo lo que son la parte intelectual y científica de todos los conocimientos que hay en el magisterio. Y de esa forma, esta teología académica se fundamenta en todos los concilios, se documenta en toda la literatura que hay en el Vaticano. Se trata de esa teología que inclusive a través de corrientes nos da a conocer cuán académicamente el predicador católico está capacitado o no está capacitado. Más aún cuando existen documentos como el de Aparecida, que nos va guiando hacia lo que es el proceso de evangelización. El mismo concilio, el documento de Vaticano II, que le dio prácticamente otro enfoque a la iglesia y que ahorita lo vamos a ver en los siguientes estilos de teología. Eso es lo que le va dando a la teología, como su nombre lo dice, académica, ese grado de superioridad dentro de toda la institución de la iglesia. Como decimos, es el magisterio. Y dentro de eso hay muchos escritores, como los que estamos ahorita guiándonos a través de este documento especial que nos ha regalado el padre José Martínez, que nos está instruyendo tanto que, como decía el hermano Carlos, pues casi como Dios está loco por nosotros porque quiere que nosotros seamos puros, santos, únicos. Así también nosotros en lo personal estamos muy atentos de toda esa enseñanza que nos está dando el padre José Martínez, porque es un lujo el tenerlo como un guía académico en este proceso de enseñanza-aprendizaje. De las 4 teologías que tuve la oportunidad de estar leyendo, investigando, pues una de las que más me ha llamado la atención y lo platicaba con los hermanos es la teología de la liberación. Como su nombre lo dice, liberación. Entonces, es como decimos, una corriente de la teología que debemos de llevarla bien centrada y enfocada. No tirarnos, como decimos, en el caminar hacia la derecha, ni tampoco tirarnos en el caminar hacia la izquierda, sino que debemos de ir enfocados nosotros hacia esa teología. Y dentro de esta teología, uno de los mayores exponentes latinoamericanos, pues está Gustavo Gutiérrez. Y él tiene, ustedes pueden buscarlo en el YouTube. Hay muchos, pero muchos videos con respecto a la explicación de la teología de la liberación. También hay otro programa en televisión que es Sacro y Profano,
¿verdad? Que también enfoca todos estos temas. Y la teoría de la liberación lo enfoca Gustavo Gutiérrez como que nosotros aquí en Latinoamérica nos hemos centrado y a veces nos hemos quedado como pasivos ante las situaciones que ha dado la iglesia. Pero también nosotros como comunicadores católicos también no debemos de perder la guía del Espíritu Santo en tampoco empujar a la gente a que seamos, por decirlo así, bastantes agresivos en contra de los sistemas, porque ya están establecidos y muchas veces uno llega hasta cierto momento hasta ser un mártir, porque no puede uno cambiar los sistemas. Y muchas veces el capitalismo nos ha dado una guía en la cual los patrones ya están establecidos y si nosotros no los tocamos con pinzas, por decirlo así, nos pueda llevar a ocasionar y a traer problemas a nuestros seguidores. Entonces, como que debemos de llevar una corriente bastante centralizada y el ahorita, o uno de los mayores exponentes de la teoría de la teología de la liberación, que es una doctrina, el mayor referente va a ser también nuestro padre, en este caso, el Papa, ¿verdad? Entonces, el Papa Francisco dice Gustavo Gutiérrez, que es uno de los mayores referentes, porque él dice que, y ustedes escuchen al Papa Francisco con respecto a la teología de la liberación, como comunicador católico, el Papa Francisco dice, yo quiero una iglesia pobre para los pobres, pero algunos críticos pensaron de que solo iba a ser del diente al labio esta expresión del Papa Francisco, pero hasta lo que lleva ahorita, él nos ha dado ejemplos concretos y con ejemplos y con testimonios. Por ejemplo, no utilizar todos los recursos que el Vaticano le ofreció desde un inicio, no estar en esa comodidad, inclusive hasta algo sencillo, ¿verdad? No utilizar los zapatos de lujo que se utilizan en otros tiempos los papas, sino que seguir utilizando su calzado de cuero normal, el irse a comer con su charola, el quitar todos los lujos en los dormitorios. Entonces, todas esas cosas, el Papa Francisco, a través de esta teología de la liberación, él está siendo un verdadero comunicador católico. Y nosotros debemos de seguir esos ejemplos, pero como decíamos también, el Papa Francisco llega a los extremos en donde está la línea divisoria en no caer en un fanatismo porque pueda traer algún caos social que va a confundir a nuestros hermanos católicos. Entonces, esa parte de estas 4 teologías que ahorita llamamos la segunda, es la que más me ha llamado la atención. Profundicé mucho durante todo este proceso que Carlos nos dio para estudiar el tema y nos deja un sistema bien claro, que esta teología la debemos de apoyar para que nuestra iglesia continúe llegando a los pobres. Salir de las iglesias, o sea, no estar enclaustrados en esas 4 paredes del templo, sino que iglesia somos nosotros. Irnos a las comunidades, buscar a aquella gente que tiene sed y necesidad de Dios y nosotros darle esa palabra de aliento y decirle que Dios te ama así como eres. Dios te necesita. Dios está contigo. Decirle a esa gente que a través de este mensaje
para la gente más necesitada. Nosotros estamos ahorita en este proceso de enseñanza-aprendizaje que estamos aprendiendo cada día para poder llegar en su momento a rescatar esas almas. Así como decía Carlos, a través de este carisma, tal vez que inicialmente puede ser funcional, pero a la vez va a ser nosotros, estas enseñanzas van a ser troncales para poder nosotros rescatar almas. Hasta ahí llegó la parte de la teoría de la liberación para continuar con la otra, que es la propia teología de la liturgia. La propia teología de la liturgia. Eso se está dando prácticamente en la parte central del culmen de lo que es la misa, en donde esa teología nos da a comprender cuánto nosotros estamos involucrados y conocedores de lo que es la liturgia de la palabra, la liturgia de la iglesia, la liturgia de todos los procesos que lleva la iglesia y que durante años muchas veces han estado conservadores, pero que a través de Concilio Vaticano II han dado un giro para poder hacer de la liturgia un momento de comunicación más ameno, más atractivo. Entonces, todas estas teologías nos van dando a nosotros el camino a seguir para ser verdaderos comunicadores sociales. Católicos, pero identificados. Entonces, la última teología es la propia teología de la búsqueda de la fe y la comprensión de la comunicación de Dios a los hombres. Y esta teología prácticamente está enfocada en esa parte de nosotros como humanos, porque estamos buscando una comunicación y una comprensión directa con Dios. Directamente Él es el que nos está dando esa comunicación directa en la cual nosotros debemos estar comunicados con Él para poder transmitir el mensaje de Dios. Porque la comunicación viene a través de Dios y el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Y nosotros, si no aprovechamos y si no logramos descubrir esos conocimientos que Dios nos está dando a través de la comprensión, no podemos nosotros transmitir esa teología que ha enfocado aquí el padre José Martínez. Entonces, estas 4 teologías que son determinantes son los que dan y enfocan los tipos de espiritualidad que nosotros tenemos. Y la teología en el contexto de búsqueda de fe, búsqueda de comprensión de la comunicación con Dios y los hombres, es una reflexión sistemática sobre la comunicación existente entre Dios y la humanidad. Entonces, en general, la teología capacita al hombre a ver el mundo con los ojos de Dios. Miren que esa es la parte concluyente que nos está dando todas estas enseñanzas que nos envían, que en conclusión, la teología capacita al hombre a ver el mundo con los ojos de Dios. ¿Y cómo son los ojos de Dios? Si Dios, como lo dicen los evangelios, Dios es amor. No puede haber otra forma de mirar a nuestro prójimo con la caridad, con la misericordia, con sabiduría, con ternura, con tantos calificativos de cómo es Dios con nosotros. Entonces, podemos decir que es como la medicina
que da la capacidad al médico de saber lo que le pasa al enfermo, solo con verlo y examinarlo. Miren qué comparación más bella es, que con solo cuando uno lleva al médico y ha sido su médico de cabecera, con solo verlo ya dice, ah, ya sé que traes, Carlitos, ya sé que traes, Robertito, porque ha sido su médico de cabecera. Inclusive aquellas oraciones que nosotros como comunicadores católicos le decimos a la gente, usted no necesita ya pedirle a Dios, porque ya Dios sabe lo que usted le va a pedir. Mire qué cosas más interesantes nos van enfocando con esto de la teología. Vamos avanzando con esta parte para que ahorita escuchemos a nuestro hermano Carlos para que va a reforzar toda esta parte de la teología que nos da a nosotros prácticamente el marco conceptual para ser un verdadero comunicador católico. Adelante, Carlos. Muy bien, Freddy, muchas gracias. Qué linda tu presentación del tema, está preciosa. Vamos a hacer como siempre, hacemos el resumen. El tema en el título ya nos dice qué es lo que tenemos que aprender esta noche. Dice que nuestra espiritualidad como comunicadores católicos se va a basar en la teología que yo tenga acerca de la comunicación. Entonces, de eso va a depender. También nos dijo Freddy que la calidad del trabajo como comunicador de cada uno de nosotros va a depender de esos principios de teología y espiritualidad que yo manifiesto a través de mi actividad. Yo quiero detenerme un momento aquí. Miren, hermanos, cada uno de nosotros ha ido asumiendo principios de conocimiento de Dios, que eso se llama la teología, es la ciencia que estudia a Dios. Entonces, a veces las palabras nos confunden. El comunicador, tú y yo, vamos a depender de de qué calidad de enseñanza hemos recibido del estudio de Dios. Y es por eso que ustedes se han dado cuenta de que este programa de Testigos de su Misericordia, pues el fundamento del contenido que nosotros estamos compartiendo proviene del magisterio de la iglesia, para no equivocarnos, para tener el sustento que se debe de tener, el sustento verdadero de esa doctrina católica que ha sido preservada, protegida hasta nuestros tiempos por el magisterio y la tradición de la iglesia. Entonces, nosotros tenemos la certeza de que la verdad manifestada por Jesucristo está en nuestra iglesia y la iglesia a través de su magisterio y tradición nos la comparte. Bueno, pero ¿qué pasa cuando un comunicador católico se expone a otros principios de teología? ¿Qué pasa cuando un hermano o una hermana está recibiendo el estudio de Dios a través de hermanos protestantes, por ejemplo? O está recibiendo una educación religiosa acerca de Dios, una teología, ¿verdad? En los testigos de Jehová o en los mormones, que no son católicos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si la calidad de mi trabajo como comunicador católico va a depender de los principios del estudio de Dios que yo he recibido, mi responsabilidad, y es lo que nos menciona el padre Martínez, es preocuparme por recibir esos principios de teología de mi iglesia católica, del magisterio de la iglesia católica. Y por eso es que ustedes escucharon que en la introducción se mencionaron los documentos que como fruto de la contemplación y de la presencia y el discernimiento en el Espíritu Santo brotaron del Concilio Ecuménico de Vaticano II. Nosotros no andamos batiendo, nosotros no nos estamos inventando, nosotros no estamos creando lo que según nosotros pensamos que el Señor me ha revelado personalmente del conocimiento de Dios. Nosotros no lo estamos haciendo de esa manera, porque nos basamos en ese magisterio que nos ha enseñado que todo hay que discernirlo a la luz de la doctrina católica protegida.
Hay que discernirlo y quedarse con lo bueno. Así que, hermanos y hermanas, deje ya de estar exponiéndose a principios de teología que no son de la Iglesia Católica, porque es su responsabilidad como comunicador católico que la calidad de su trabajo esté sustentada en la doctrina dada por Jesús y preservada por la Iglesia Católica. Es tan importante el estudio de Dios que nos conduce, dice, a vivir la vida del Espíritu, quiere decir, a tener una espiritualidad. Entonces, hermanos, si yo los principios de teología que recibo del estudio de Dios no son verdaderos, mi espiritualidad va a tener deficiencias, porque va a estar sustentada sobre esos principios teológicos que yo creo que son ciertos. Si yo no me he expuesto a la doctrina verdadera, voy a estar equivocado y entonces estoy equivocando a mis hermanos, a los que me están escuchando. Esta frase que sigue, que es muy puntual del padre Martínez, dice, los problemas que yo encuentro en mi camino de profeta, de comunicador, los voy a solucionar según la teología que yo tenga. Imagínate eso. Qué gran responsabilidad, hermanos y hermanas. Yo les comentaba que en alguna ocasión, ¿verdad? Ese pastor evangélico que recibió en iluminación de Dios que se tenía que casar con la ministra de la alabanza. Él estaba casado ya, ella también casada, pero como recibió la iluminación de Dios, pues los dos dejaron a su pareja y se casaron ahí en la comunidad. Los problemas que se encuentran en el camino del comunicador van a ser solucionados según lo que yo creo de Dios, en la teología que yo tengo. Entonces este pastor cree en eso, ¿verdad? Y entonces se confundió a medio mundo en la comunidad. Se disolvieron 2 matrimonios, ¿verdad? Porque él, esa teología era la que tenía, de que él recibía la iluminación directamente y lo que recibía no hubo un discernimiento de alguna autoridad para que le hiciera ver que eso no es lo correcto ni la voluntad de Dios. Esa es la responsabilidad de lo que estamos escuchando, hermanos. Entonces dice el padre Martínez que cada idea y cada acción de nosotros como católicos cristianos que somos va a tener un fundamento teológico. Que ese fundamento teológico, ese principio del estudio de Dios, va a dar fruto una espiritualidad, una vida del Espíritu Santo, que se va a proyectar en mi testimonio de vida. Tanto así que los problemas que yo encuentre en mi camino los voy a solucionar según lo que he aprendido. Y entonces ahí vienen los errores, que son errores doctrinales y errores que a veces no son de mala fe, sino que son de ignorancia, pero también tiene esa irresponsabilidad de no buscar la verdad, de que yo resuelvo los problemas que se me presentan de la manera en que yo concibo a Dios, de la manera en que yo vivo mi espiritualidad. Y es ahí donde nos alerta el padre Martínez y nos alertó también Freddy, cuidado, cuidado de quien recibe los principios de teología. Si nuestro carisma troncal, aquí en nuestra comunidad de hombres católicos San José y sus invitados, es formación católica, hermanos. Así que si nosotros nos desviamos del fundamento doctrinal católico, dejamos de expresar el carisma que Dios nos ha dado. Así que aquí es imposible que nosotros demos una doctrina que no sea católica. Por eso que tenemos mucho cuidado y mucha prudencia y nos dejamos guiar por el magisterio de la Iglesia, que se ha dejado guiar por el Espíritu Santo. Estos documentos del Concilio Vaticano II es fruto del Espíritu, dentro de la Iglesia, en comunión. Miles de personas reunidas en el Espíritu Santo, opinando, como este camino sinodal que estamos viviendo, hermanos y hermanas, cada uno en sus parroquias. Eso mismo, el sínodo es la unión, ¿verdad? En esas parroquias
que van a manifestar sus pensamientos. Habrán algunos que van a manifestar el estilo de espiritualidad que tienen porque su teología la han estudiado, como dijo Freddy. Yo estudié más la teología de la liberación, fue la que más me atrajo para saber un poquito más de ella. Hay otros que son teólogos académicos, ¿verdad? Y que les fascina la academia. Ahí tenemos nosotros un hermano que ya no quiso seguir participando de esto, aunque le gusta la academia, ¿verdad? Porque él tenía un concepto de academia diferente del estilo que nosotros llevamos aquí de enseñanza. Bueno, gloria a Dios, él sigue estudiando, él es un académico. Su teología es la academia, es el estudio, es el intelecto, es lo científico. Y eso es permitido. Cada uno elige esa teología que quiere. Si hay personas que les fascina esa teología del estudio, hay otras que no. Hay otras que les gusta la teología de la liberación porque esa teología está orientada hacia el bienestar social de las personas. Y esa es la que les atrae, porque ellos traen dentro de su ser, ¿verdad?, esa orientación a lo social. También está la propia de la liturgia. Vemos nosotros que dentro de la iglesia muchas congregaciones son muy severas en cuanto al cumplimiento exacto de la liturgia. Hay otras que son más displicentes. Y bien lo dijo el hermano Freddy, hermanos, los extremos son malos todos. Un teólogo académico dijo, acaba de decir el Papa Francisco, dice, los teólogos que se convierten en enciclopedias no son útiles. ¿De qué nos sirve un académico que sea una enciclopedia? Usted conoce las enciclopedias, saben de todo. Hay un montón de temas que desarrollan y son grandes eruditos, pero no han tenido un encuentro personal con Jesús. Entonces la teología no los ha trasladado a una espiritualidad de encuentro, sino que a una espiritualidad, fíjese, a una espiritualidad de razón, de solo la razón. Entonces ahí hay peligro, ahí hay peligro. Todas las teologías tienen ese peligro. El estudio de Dios no quiere decir que yo ya viva el Espíritu de Dios. Es un estudio. Teología es un estudio. El estudio de Dios nos tiene que conducir a establecer una manera de vivir el Espíritu Santo. Con lo que hemos descubierto en el estudio, nosotros asumimos una manera de vivir. Esa es la espiritualidad, que es fruto de lo que hemos aprendido. Hoy platicábamos con Freddy, este tema es tan académico, dijo él, tan técnico, ¿verdad?, que si no lo compartimos en el espíritu, no tiene más sentido que un texto académico que mejor les doy el libro para que lo lean y lo estudien. Pero nuestra manera de enseñanza no es esa. Nuestra manera de enseñanza es un cuestionamiento personal con relación a lo que yo estoy leyendo y aprendiendo. Y hoy el padre Martínez nos dice que cada idea y cada acción que yo tenga, como profeta, como testigo de su misericordia, tiene fundamentos teológicos y que esos principios de teología tienen que estar fundamentados en la Iglesia Católica. Es lo que él me está diciendo a mí y te está diciendo a ti si quieres ser profeta dentro de la Iglesia Católica. Si tú no quieres, hermano, entonces estás en un lugar equivocado. Y no puedes ser profeta católico. ¿Verdad? Porque no te estás fundamentando en esos principios de teología preservados por la iglesia. Ya que esos principios yo los voy a proyectar. Entonces, hermano, mire, decía el hermano Freddy, es que lo propio de la liturgia, mire, la liturgia es maravillosa, celebrarla, esa majestuosidad, esos momentos de silencio, esas respuestas, esa vivencia, la liturgia sacramental, la liturgia eucarística, la de la palabra, la liturgia de todas nuestras celebraciones. Es una celebración, pero es una celebración del Espíritu Santo. Es una celebración en adoración a Dios, en la fe, en el aceptar a Dios, en el dimensionar a Dios, en contemplar a Dios. Esa es la liturgia. Lo hemos estado recibiendo los días sábados. Si usted ha escuchado esos videos, hermano, no se los pierda, hermano, por favor. Ahí estamos recibiendo principios teológicos de la Iglesia Católica para poder descubrir el sacramento de la Eucaristía. Es vital para todo comunicador católico. Entonces esa teología que recibimos de la liturgia nos hace respetar la liturgia. Claro, y ahí me enseñaba el padre Damián, el padre Pini, ahí los misioneros combonianos, cómo inculturan el evangelio en otras culturas como la africana, en donde dentro de la iglesia, pues ellos llegan con sus atavíos
propios de la cultura africana en donde ellos han estado misionando y cantan y tocan tambores dentro de la celebración litúrgica de la iglesia porque están inculturando la celebración litúrgica en la cultura de estos pueblos, porque para ellos es importante su manifestación musical. Pero viene una persona que no tiene bien centrada su conciencia en relación a la importancia de la teología, que debe de estar fundamentada en la misericordia de Dios. Entonces viene el juicio severo, y por eso que vemos hasta dentro de la iglesia que hay algunas personas de la teología de la liberación que se han salido de los cauces y ya no quieren respetar la autoridad del Papa. O cuestionan al Papa y lo tachan otros más conservadores de que él es un comunista, por ejemplo. Y esa es la lucha que se desata. ¿Por qué se desata? Porque el estudio teológico, el estudio de Dios, no está fundamentado en la enseñanza de Jesús de su misericordia. Y eso es lo que nosotros tenemos hoy que aprender, hermanos y hermanas. Nuestra espiritualidad es sobre la misericordia. Nosotros sin misericordia no podemos ser profetas católicos ni predicadores. La base es la misericordia. Y en misericordia acogemos esos principios teológicos que fundamentan la misericordia de Dios y ahí lo descubrimos. Para que nosotros podamos solucionar los caminos que se nos encontremos, ¿verdad? Necesitamos no solamente estar fundamentados en esos principios teológicos, sino tener una espiritualidad de misericordia, que es la que provoca comunión. Por eso pedimos ser misericordia y Eucaristía como Jesús. Eso es lo que nosotros somos. Otras personas tendrán otro tipo de espiritualidad, franciscanos, ya lo vimos, ¿verdad? Jesuitas, dominicos. Nosotros somos testigos de su misericordia, nuestra espiritualidad es la misericordia, no la perdamos de vista. Entonces, hermanos, estos diferentes estilos de teología, no es que nosotros todos tengamos este estilo, son diferentes estilos de donde brotan diferentes espiritualidades. Lo que nosotros debemos ir buscando es cuál de las teologías es la que más a nosotros nos está atrayendo. ¿Cuál de las teologías es en donde nosotros nos sentimos interesados para profundizar? Si el hermano o la hermana le interesa lo académico, entonces en esa teología puede desarrollar su actividad. Si es la teología de la liberación, le gusta lo social, sin llegar a los extremos, entonces ahí es donde uno va estudiando y va descubriendo que esa actividad social es vivir las bienaventuranzas, que es la biografía de Jesús. Ya Jesús ya dio su mensaje social. Y la doctrina social de la iglesia también hay que estudiarla para no caer en esos desmadres que se hacen porque por una falta de convencimiento y de conocimiento de una teología como la teología de la liberación. Los extremos son malos. Decía Freddy, ¿verdad? Que tenemos que ser prudentes, sí. Prudentes, pero verdaderos. Prudentes, pero auténticos. Prudentes, ¿verdad? Pero exigentes. Porque la exigencia del evangelio es exigencia. Es una exigencia que hay. Él no nos hace una pregunta. Él nos dice, lo que le haces a uno de estos mis pequeños, me lo haces a mí. Es directo, frontal. Entonces, para aplicar esa teología de la liberación, pues así, hay que hacerlo como Jesús. Como Jesús. Y es lo que ha hecho Papa Francisco. Francisco comunica esa doctrina social de Jesús. Que muchos de sus enemigos, porque los papas tienen enemigos, ¿verdad? Y los enemigos de la iglesia desvirtúan sus palabras y las quieren encerrar en un pensamiento político religioso. Hay que tener cuidado. Hoy no ese es el tema que debemos desarrollar. Se ha desarrollado porque salió en el espíritu, ¿verdad? La invitación que yo les hago es a estudiar las diferentes teologías, como lo ha hecho Freddy, lo ha iniciado. Él encontró sus fuentes. Esas fuentes también, Freddy, yo te invito a que las sigas confrontando, ¿verdad? Para que se vaya en el discernimiento de la iglesia.
Hay que ver de dónde viene la fuente, quién es el que la produce, quién lo dice, cuándo lo dijo, en qué contexto, en fin. Hay que trabajar intelectualmente eso, ¿verdad? Pero es bueno interesarse por una teología. Ahora, el padre Martínez nos dice que nosotros como comunicadores católicos, la teología que más nos va a ayudar a mejorar como comunicadores es la teología de la propia de la búsqueda de la fe y la comprensión de la comunicación con Dios y los hombres. Esa búsqueda que yo hago en la fe para comprender la autocomunicación de Dios para los hombres. Entonces Él nos invita a vivir ese estilo de teología, ese estilo de estudio de Dios, y ese es el que vamos a seguir desarrollando. No vamos a desarrollar la teología académica, ni la de liberación, ni de la liturgia. Nos vamos a enfocar en la búsqueda de fe que nosotros tenemos en este momento para comprender por la fe cómo se autocomunica Dios con nosotros los hombres. ¿Verdad? Y entonces ahí es donde viene el padre Martínez y ya dice, estas teologías van a determinar diferentes tipos de espiritualidad. La teología está en el contexto de buscar en la fe y la comprensión de comunicación de Dios y los hombres. Es una reflexión, dice, sistemática sobre la comunicación existente entre Dios y la humanidad. En general, entonces ya viene que cuando nosotros nos adentramos en esa búsqueda de fe para comprender cómo se comunica Dios y con los hombres, entonces viene ya la conclusión, ¿verdad? Donde nos dice que esa teología de buscar en la fe y comprender la comunicación con Dios, nos va a capacitar como hombres para poder ver. Quiere decir, ya hemos visto en las enseñanzas, cuando dice ver, mirar, observar, quiere decir contemplar. Entonces, la teología esta teología de fe y comprensión de la comunicación de Dios y los hombres, nos va a capacitar como hombres para contemplar el mundo entero, la creación entera, con los ojos de Dios. Y entonces ahí se aplica lo que mencionó Freddy. Es como aquel que sabe de medicina, ¿verdad? El médico que está preparado, que se ha preparado. Igual el profeta tiene que estar preparado para poder contemplar el mundo con los ojos de Dios. Usted ya sabe que esto es muy fácil. Eso es lo que hemos estado estudiando. ¿Verdad? Cómo contemplar el mundo a través de los ojos de Jesús. Eso es lo que hemos estado estudiando para apropiarnos. Pero tenemos que doctorarnos. ¿Verdad? O sea, tenemos que estudiar y prepararnos bien. Así como el médico, dice el padre Martínez, que tiene la capacidad, por el estudio, la experiencia que ha ido acumulando en su práctica clínica, en su práctica hospitalaria, en su práctica médica, de saber lo que le está pasando al enfermo con solo verlo y examinarlo. ¿Verdad? En esa diagnóstico que va a realizar. Se llama anamnesis. Anamnesis se llama esa entrevista donde lo examina y recibe la información del paciente. Mientras más profunda sea y completa la información que el médico recibe en esa anamnesis, mejor va a ser el diagnóstico y el tratamiento que pueda ofrecerle el médico al paciente. Pero la experiencia y el conocimiento adquirido le sirve al médico para poder discernir al enfermo por solo verlo. Si vemos que la parte abdominal está inflamada, pues ya el médico ya lo está viendo. Si tiene inflamados los ganglios, ya lo está viendo. Si los ojos están vidriosos o amarillos, ya lo está viendo. En fin, hay muchas sintomatologías que el médico con esos signos puede determinar con solo verlo, dice, y entonces lo voy a examinar para corroborar, y la mayoría de veces lo hacen cuando tienen una gran experiencia. Lo mismo nos dice hoy el Señor. Este estudio de Dios que estamos teniendo, que se llama teología, que es en función de buscar en mi fe y en mi comprensión cómo se comunica Dios y los hombres, que eso es lo que el padre Martínez nos está invitando a hacer, nos va a ayudar, dice, y nos va a capacitar para poder hacer como este médico y discernir la necesidad
de mis hermanos al solo verlos y examinarlos. Nos está dando un punto entonces de discernimiento personal, un punto que nos ayuda a discernir en el espíritu ese estado espiritual de las otras personas. Pero eso viene como un fruto de esa búsqueda que yo tengo en mi fe para comprender, estudiar esa teología, ese estudio de Dios, de cómo Dios se comunica con los hombres. Es lo que estamos estudiando aquí, hermanos. Ya vimos que Dios se autocomunica en Jesucristo. ¿Ah? Entonces esta teología nos conduce a descubrir a Jesucristo, a descubrir la historia de la salvación. Y en eso tenemos que centrarnos. Las otras teologías dejémoslas para su estudio y discernimiento personal. No es el tema de este tema. El tema de este tema es la teología que por medio de la fe y comprensión vamos a aprender cómo se comunica Dios para poder imitarlo y comunicarnos nosotros igual que Él se comunica. Entonces hoy, ya el tiempo se nos fue, vamos a dejar ahí la enseñanza para que quiero escuchar lo que ustedes han escuchado, qué opinan, qué piensan de eso que hemos platicado ahí con Freddy. Hemos tratado de ser lo más explicativos posibles. El tema no es fácil de compartir, pero ¿qué piensan ustedes acerca de esto? De estas, primero, si quieren, yo les ayudo. ¿Qué piensan ustedes de que de un estudio de Dios nos conduzca a contemplar con los ojos de Jesús? ¿Consideran ustedes que eso es valioso para un profeta? A ver, Carlitos. Vamos, Roberto. Adelante, Roberto. Yo comprendo que la enseñanza que ustedes han compartido de la teología y de la espiritualidad. Y me estaba preguntando yo ahorita, bueno, que usted, Carlitos, explicaba la teología de Jesús, una iglesia para pobres, para los pobres. Eso sí no muy lo entendí, cómo es una iglesia pobre para los pobres. Y se pone como ejemplo al Papa Francisco. Y todos sus mensajes yo los entiendo también, pero eso de pobres para los pobres, ¿cómo me lo podrían explicar? Escucho. Gracias, Roberto. Esta forma de que, como te decía, la teología de la liberación, como el Papa Francisco es uno de los máximos referentes, él en su lenguaje inicia diciendo que él quiere una iglesia pobre para los pobres. O sea que él hace referencia inclusive a la parte conservadora, a la parte de decir, yo quiero que toda la iglesia se enfoque a aquella persona más necesitada, aquella persona que a veces no tiene recursos, porque al no tener recursos, lamentablemente caemos también a un círculo vicioso en el cual no tenemos acceso a la otra parte, a la teología académica, no tenemos acceso a los estudios. Entonces, el Papa Francisco hace ese enfoque de que es mejor utilizar todos los recursos para proyectos sociales, para proyectos de mejora, como que fueran las obras de misericordia, llevar a la iglesia al Cristo sufriente, aquella gente que no tiene quien por ella, pero que Dios en su misericordia se hace pobre para radicar y vivir en medio de los pobres. Entonces, Robertillo, es como
que a pesar de ser Dios, se hace pequeño entre nosotros. Y esta teología es como no ir más allá de las cosas superiores en cuanto a lujos, sino que al contrario, seamos una iglesia que es pobre hasta en su parte física para poder bajar y entrar en esos esquemas sociales en el cual muchas veces el lujo no te permite entrar. Y hasta la gente como que le da un poco de también de adversidad a llegar a iglesias suntuosas, ¿verdad? Inclusive por eso le digo, yo profundicé mucho en esto y hasta me recuerdo la canción de los Guaraguaos, ¿verdad? Cristo al servicio de quién, ¿verdad? Cristo al servicio de quién. Entonces, dice, a Cristo hay que liberarlo, ¿va? Porque lo han encarcelado, dice, en casas de concreto, de puro piso y el techo, todo de lujo. Entonces, eso es lo que narra eso de ser una iglesia pobre para los pobres. Entonces, si quieres reforzar más, Carlos, para que el hermano pueda ir haciendo más un marco conceptual. Gracias, Freddy. Sí, mira, cuando habla de eso de la iglesia de los pobres para los pobres, recordemos siempre nuestro fundamento, como bien lo dijiste, Robertío, es Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús se hizo pobre, ¿verdad? Que Jesús no tenía propiedades, no tenía bienes. Y desde su pobreza nos dio su riqueza, ¿verdad? La riqueza de que una persona es su propia persona. No necesariamente tenga que ser los bienes, sino que es la misma persona. Entonces Jesús vino y desde su pobreza nos dio su riqueza. ¿Y a quién se la dio? A aquellos que necesitaban, como dijo Freddy, que son los pobres. El pobre del espíritu, como en las bienaventuranzas, es toda aquella persona que necesita de Dios. Toda persona que tiene necesidad de Dios. Entonces, cuando hablamos de los pobres, hacia los pobres, es a las personas necesitadas de Dios. Tú eres un necesitado de Dios, yo soy un necesitado de Dios. Pero desde mi necesidad, quiere decir, desde mi pobreza espiritual, yo doy la riqueza que he recibido a los pobres que necesitan, al igual que yo, porque están necesitados. Entonces, a eso se refiere Papa Francisco. Salir de nuestro egoísmo para llegar al otro con lo que tenemos, lo que somos, todo lo que somos. Si yo no tengo bienes, pues no puedo llevar bienes, pero puedo llevar la palabra de Dios, puedo llevar una palabra de aliento, puedo escuchar a una persona. Porque hay personas que me dicen, es que yo no puedo predicar, pero sí puedes escuchar. Sí, lo escucha. Escucha. La persona quiere desahogarse y necesita a alguien que no lo juzgue, que no lo mire mal cuando está expresando lo que está viviendo. Escucha, pero con misericordia. ¿Verdad? Entonces, eso es a lo que me refería yo con el tener cuidado con las teologías, ¿verdad? Las teologías no pueden irse a los extremos. Las necesidades siempre hay, los pobres los tendremos siempre, decía Jesús, haciéndonos ver de que va a haber siempre necesidad, va a haber siempre necesitados de Dios y de su misericordia. Eso es lo que quiere decir esa expresión, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos conscientes de que a nuestro alrededor hay muchos pobres de espíritu que necesitan de Dios, y yo, siendo pecador, siendo pobre en el espíritu, ¿verdad? Porque nosotros no somos unas grandes lumbreras, ¿verdad? Somos pecadores. Pero a pesar de ser pecador, hemos recibido la gracia de la misericordia de Dios, esa misma misericordia es la que yo tengo que llevar. Entonces, desde mi pobreza, yo voy a dar mi riqueza a aquellos que son pobres. Ahora hay que tener mucho cuidado. La teología de la liberación ha tenido muchos detractores por el hecho de estas personas que se van a los extremos, en donde ya lo hacen como una lucha de clases entre ricos y pobres. Y hay nada que ver.
Nada que ver. Jesús no hizo esa separación entre ricos y pobres, sino que Jesús lo que invitó fue a todos a reconocerse pobres, necesitados de Dios, a recibir su misericordia y darle de lo que tenían. Por eso que Zaqueo, cuando Jesús le dijo, ha llegado la salvación a esta casa, a él le nació el restituir lo que había cobrado de más, ¿verdad? Y dar la mitad de los bienes, porque él sintió la necesidad, ¿verdad? Sabiendo todo lo que había recibido de Jesús en ese momento, se sintió pobre y dijo, yo quiero compartir desde mi pobreza mi riqueza, y dio de su riqueza. Él dio su riqueza material. Nosotros tal vez no tenemos la material, damos otro tipo de riqueza. Por ejemplo, esta comunidad da la riqueza de la formación católica. Aquí estamos dando esa riqueza. Ahora, nosotros no somos ricos en doctrina, somos pobres, pero el Espíritu Santo nos ayuda a través del magisterio de la iglesia para que nos vayamos enriqueciendo. Así que la aplicación de la pobreza, hay que tener ese cuidado de discernimiento, ¿verdad? De no provocar un pensamiento entre clases económicas, ¿verdad? Sino que regresar a los cimientos que es Jesús desde su misericordia. Si nosotros logramos apropiarnos de la mirada misericordiosa de Jesús, entonces vamos a comprender lo que quiere decir pobres, ¿verdad? ¿Cómo te viera a ti Jesús, Roberto? ¿Cómo te viera? Mira, yo entiendo lo que ustedes me han explicado, ¿verdad? Lo he entendido y yo me entrego a los demás y esa es mi riqueza que yo puedo dar. Pero tal vez la pobreza lo estaba viendo yo desde mi situación que estoy viviendo, donde estoy recibiendo presión que o me pongo al día o desocupo el apartamento. Tal vez por ahí lo estaba viendo yo, mira. Entonces, pero por lo demás, mira, de lo que yo he aprendido aquí en las enseñanzas en la comunidad de hombres católicos San José, por medio de tu inspiración que te da el Espíritu Santo, yo he aprendido mucho y lo comparto. Lo comparto con hermanos y hermanas que algunos que no creen en Dios, que no creen no tienen fe, sino que solo creen en un materialismo. Entonces yo veo pues que Jesús nos da mucha riqueza y no es riqueza material como me acaban de explicar, sino que es una riqueza espiritual, ¿verdad? Y yo lo he entendido en lo poco que he ido leyendo, pues lo entiendo así, ¿verdad? Que Jesús no tenía bienes, no tenía riquezas, pero no recibía las presiones que estoy recibiendo, ¿no? Y lo que pasa es que le he entrado a lucha con algunos proyectos que se necesita plata para poderlo desarrollar, ¿no? Y algunos los empiezo, pero se me quedan a medias por falta de fondos económicos, ¿verdad? Entonces, la verdad es que como que fue muy, como que el Espíritu Santo nos puso este tema muy apropiado para que yo comprenda y entienda, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hago entender al casero que, que, que pues la verdad es que, mira, hace como 3, 4 días estuvimos conversando, me dice, es que yo no quiero que se pongan al día de un solo viaje, sino que poco a poco pueden irse poniendo al día, pero lo que quiero es que no se me pongan más atrasados. Claro. Entonces, como que sobre esa presión estaba yo analizando el tema, ¿verdad? Pero lo que ustedes me han explicado, excelente, ¿verdad? Excelente. Y, y, y como repito, yo mira, lo que puedo dar a los demás lo doy. Tanto que mis hijos me dicen, papá, pero vos, ¿por qué sos tan entregado a las cosas de los pobres? Pero ¿qué hago? Es la enseñanza del Señor.
Esa es la inspiración del Espíritu Santo y yo tengo que seguir así. Y sigo así, pero lo que sí ya no me da para dónde es el son. Incluso en mi oración le pido al Señor y al Espíritu Santo, pues a Dios Trino, que me abra el camino para encontrar la forma de estar al día en mis necesidades más elementales. ¿Va? No quiero lujos, no quiero volver a ser millonario, que ya lo fui, y bajar a la situación donde estoy es duro, pero lo he aceptado, ¿va? Lo he aceptado de tal manera que lo único que me afecta es no tener para pagar el apartamento, ¿va? Y a veces amanecer sin para las tortillas, no digo para el pan, para las tortillas. Y entonces, pero ahí voy, ¿verdad? Caminando poco a poco y, y como se llama, y por supuesto la iglesia durante la enfermedad de mi esposa y mis enfermedades me apoyaron económicamente, materialmente, con víveres, con alimentos, hasta el padre Juan Carlos Andrú. Ahora para la pandemia estuvo llevando bolsas solidarias, frijol, arroz, leche, en fin, etcétera, galletas. Y yo estoy muy agradecido, ¿verdad? Por supuesto. Pero digo, y repito, como que el tema se prestó para que yo de alguna manera pudiera expresar esta situación. Y la entiendo, ¿no? La entiendo perfectamente. Gracias, gracias, muy amables. Son ustedes. Gracias, Roberto, por Pero, tu participación y siento que agarraste empatía. Eso es lo más interesante de estos temas. claro, por Que supuesto. uno se va, ahí sí que metiendo en el tema, lo va asociando y va generando esta duda, esta inquietud y la participación. Y lo que has dicho tú, en este caso, Robertillo, le sirve a otro compañero, a Rafa, a los que están viendo aquí en pantalla o los que nos van a ver en diferido. Y a cada uno le va a hacer un eco diferente, porque estamos viviendo diferentes momentos. Es como el evangelio, cada 3 años escuchamos el mismo evangelio, pero en diferente situación. Entonces nos hace diferente eco, ¿verdad? Entonces es algo bello. Esto, cuando me hizo la propuesta, Carlos, yo vi el temario y es un tema bastante largo, pero eso que sea largo no nos preocupa y eso porque en nuestro caso nuestro carisma troncal no es a la carrera salir del tema. Hoy lo hubiéramos dado y ya mañana Carlos busca otro tema, pero no le va a quedar nada porque es bastante técnico. Es mejor ir, como decimos, si es grande el filete, hay que irlo comiendo poquito a poquito y saboreándolo, saboreándolo, Claro, ¿verdad? por Muy bien, supuesto. Sí. gracias Roberto, gracias Freddy. Quisiera escuchar a alguno de los otros hermanos si quiere participar, alguna opinión respecto al tema o a lo que mencionó Roberto. Muy bien, María Rosario. A ver, Buenas noches, hermano. buenas noches. Buenas Con el noches, tema María Rosa. con el tema Gracias, que Rosario. hemos escuchado, pues lo que a mí me deja es, ¿verdad? Como decían ustedes, el no quedarnos solo con un poquito, sino seguir estudiando, seguir investigando, porque si nosotros nos quedamos solo con el miércoles, por ejemplo, ¿verdad? Y nada más, o sea, no vamos a crecer, no vamos a llegar a entender, no vamos a llegar a comprender muchas cosas, ¿verdad? Porque para mí la palabra teología, o como ustedes lo decían, pues es bastante extenso, pues. Y solo la palabra, pues así como que, tiene mucho,
tiene mucho para seguir estudiando, ¿verdad? Entonces, lo que me deja a mí es de seguir adelante y estudiando. Si nosotros seguimos estudiando y investigando, practicando, pues nosotros vamos a llegar a contemplar el mundo con ojos de Dios. Gracias, hermanos. Amén. Amén. Gracias, María Rosario. Sí, ¿quién Este, más? Sí, perdón. La hermana Rosario me recuerda una mi tía. Ah, Una mi vaya. tía. Te Así se llamaba. sentiste regañado. Rosario Nájera. Rosario Nájera. Bueno, ¿hay Era tía, más alguien bien más que dicho. quiera participar? ¿Alguien más? Rafita. Sí, yo pienso pues de que uno para poder tener la teología es básica para poder transmitir la palabra de Dios, pues, sea con más fundamento. Es lo que se decía que uno tiene que estudiarla, pues siempre es básica, pues, ¿no? Aunque sea, pues eso proviene muchas veces de la parte académica, pues, pero no hay que centrarse tanto, sino que hay que tener esa fe, pues, como decías, para ver a Dios, cómo Él se comunica con nosotros y ver, muchas veces pasamos desapercibidas la creación de Dios, pues, que ha sido tan bella, pues, ¿no? Solo la oímos en el Génesis. Y bueno, creó esto y creó el otro, pero no sabemos lo bello, pues, o sea, muchas veces ni nos atrevemos a ver el universo, o sea, ver al cielo donde Él radica, pues, ¿verdad? Y eso es algo que llena la naturaleza misma, pues, que nosotros a veces la menospreciamos. Bueno, yo tal vez la menosprecié en el pasado, pero ahora yo miro que también es un ser vivo, pues, muchas veces si se le habla, pues ella escucha y se reproduce. Asimismo voy a ver la creación en los animales, pues en los pájaros, en las nubes. Si uno mira esa inmensidad, pues entonces lo que hay que tener es fe para asemejarse a Dios, pues, ¿verdad? Porque uno nunca va a ser igual que Dios, porque Él es un ser divino, infinito, ¿verdad? Pero vemos que Dios nos quiere, pues como decía, Dios nos ama. Y solo con eso uno tiene un aliento para dar gracias cada día a Dios de que le da vida. Solo con ese día uno debe de agradecerlo, pues muchas veces yo en el pasado no agradecía, pues usted me levantaba y como a trabajar o a hacer alguna actividad, pero no miraba esa grandeza, pues que Dios nos favorece con darnos cada día, o sea, hay que darle gracias a Dios por ese día de vida que nos da, pues, ¿verdad? Y como se decía, nosotros aquí estamos de paso, pues, ¿verdad? Así como venimos al mundo, así nos vamos a ir, pero hay que tratar de seguir con todas las bondades que Dios nos pone a la mano, y con amar al prójimo. Ese es, como se decía, una ley universal, Dios es amor, y ahí está para mí donde radica todo lo que está en la Biblia. Pues, o sea, hay un paso que ahorita estamos llevando a cabo, pues, que es la predicación, aprender para llegar a ser predicadores un día. Pero, o sea, como te dijera, si yo voy a aprender, pues, viene la otra etapa, que es la de poner en práctica, pues, Dios es misericordia, Dios es caridad, Dios es Eucaristía. Y Él vino pues para enseñarnos esa humildad que debemos de guardar en nuestros corazones para con nuestros hermanos. Ahí me quedaría. Amén, Rafita. Bueno, ya por Muchas el gracias, tiempo Rafa. vamos a ir terminando. Dos conclusiones. Una, hermanos, Jesús siempre sale al encuentro en nuestras enseñanzas, si ustedes se dan cuenta. Espero que hoy aprendan bien esa capacidad de discernir y ver con los ojos de Jesús. Aquí lo importante no es el programa Testigos de su Misericordia, no es la comunidad de hombres católicos San José, no es si aprendemos o no.
Lo importante es que Jesús se nos ha presentado a través de Roberto y nos está diciendo que nos necesita y necesita nuestra ayuda económica. Entonces, eso es lo que tenemos que leer hoy. El tema, hablarlo y ser esas enciclopedias académicas no nos sirve de nada. Hoy el hermano necesita y está diciendo que necesita para comer, para vivir, para pagar su apartamento. Entonces, hermanos, les hago una exhortación en nombre de Jesús. El día de mañana les voy a hacer llegar la cuenta de los hombres católicos San José para que cada uno de nosotros pueda ofrendar económicamente lo que le sea posible para ayudar al hermano Roberto. Y lo segundo es no dejemos de orar. Y escuchamos a Jesús en Roberto, donde dijo, sí es que he orado, pero no se resuelve. ¿Cómo hago para que entienda el casero que tengo dificultades? En fin, ahí está Jesús hablándonos. ¿Verdad? Nos está diciendo, aquí tienen ustedes a su pobre que necesita su apoyo, su fortaleza, su oración, su ánimo, sus ideas. A veces la solución tal vez sea cambiar de casa, pues, ¿verdad? Es una solución. Porque a veces está viviendo uno una experiencia que ya es inaguantable, entonces hay mejor dejar la casa. Pudiera ser una solución. Lo doy nada más como un ejemplo. Hay muchas soluciones, pero entre todos podemos buscar soluciones. Si ustedes tienen ahí en el chat a Roberto, y si no lo tienen, lo piden, yo se los mando para proponerle soluciones y ayuda. ¿Verdad? Estoy seguro de que aquellos y aquellas personas que no pertenecen a la comunidad que están escuchando esto, que tal vez ese capital que él necesita para iniciar un nuevo negocio y tener ingresos, se lo pueden proporcionar. ¿Verdad? Hay personas que nos miran que tienen capacidad económica suficiente para poder ayudar. Esa es la misericordia que estamos aprendiendo, pues, ¿verdad? O sea, ser testigo de su misericordia es eso, ayudar al que lo necesita, pues. Entonces, no valdría la pena ni seguir con la enseñanza si no somos capaces de tener misericordia por Roberto. Se los digo así con toda franqueza. Yo estoy seguro que ya ustedes ya dispusieron en su corazón lo que van a ayudar. Así que desde ya les doy las gracias. Oremos para que el Señor lo ilumine. Oremos por el dueño de la casa. Y oremos por Roberto también para que él se deje guiar por el Espíritu Santo, Roberto. Déjate guiar por... Hay soluciones que tú tienes que a veces es hora de tomarlas. A veces uno se tarda mucho en tomar muchas decisiones porque tiene miedo, porque espera que se solucionen a la manera que piensa uno. Pero yo te invito a que abras tu mente y que dejes que a través de la oración que vamos a hacer con los hermanos, el Espíritu te hable y vas a ver cómo todo se va a ir solucionando, hermano. Porque esa es nuestra fe. Aquí estamos hombres y mujeres de fe en Jesucristo. Él hace que todas las cosas sucedan. ¿Verdad? Amén. Así que te damos un abrazo, Robertío, de fortaleza, ánimo. Estamos contigo y vamos a hacer lo que sea necesario para poder ayudarte, y vamos a darle gracias al Señor. Pide una breve oración de despedida, por favor. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias porque con tu misericordia hemos llegado al final de este tema. Estamos a medio caminar, pero nuestro camino tiene al final a Jesús, que es el camino, verdad y vida. Y hoy con nuestra enseñanza estamos enfocando en esa carisma troncal de enseñanza-aprendizaje para que nosotros seamos en el futuro lo que tú quieres que seamos. Quédate con nosotros, haz reponer nuestras fuerzas para que el día de mañana sigamos proclamando tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche para cada uno de ustedes y para su familia. Feliz noche.